Entonces, el tema de cómo se llama, de números complejos, que sería el tema que nos corresponde en este momento. Entonces vamos a ver números, vamos a abrir el álgebra, trigonometría. Bueno, entonces, mire pues, los números complejos surgen desde el momento en que nosotros empezamos a visualizar que hay algunas partes que dejaran de tener razón, pero en matemática, como le digo, hay veces que las cosas no tienen una aplicación real hasta mucho tiempo después. Y precisamente uno de los temas que generó bastante controversia, inclusive para algunos didactas de la matemática, era la enseñanza de este tema a algún tipo de población, porque no encontraban en dónde podían ver estos números complejos, o sea, para que lo entendieran los chicos, ¿verdad? Entonces, algunos didactas de la matemática señalaban que esto no era tan importante para explicárselo a la mayoría de personas. Sin embargo, cuando se empezaron a encontrar aplicaciones, entonces es ahí donde se encuentra la razón de todo esto. Entonces, si a mí me dieran una ecuación, por ejemplo, x al cuadrado es igual a más 3, pero también es igual a menos, porque si yo elevo al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, y si yo elevo al cuadrado, menos 3 al cuadrado también es 9. Entonces, ahí estos números que tenemos acá son números enteros. Pero, por ejemplo, en el caso que me dijeran x al cuadrado es igual a 9 cuartos. Entonces, aquí tendría más menos la raíz cuadrada de estos dos, que me quedaría más 3 medios y menos 3 medios. Si yo los elevo al cuadrado, me quedaría lo mismo. Pero a estas expresiones que usted mira acá, se le llaman números racionales. Ahora, ¿cuál es, en el caso de los números irracionales? Se le llaman irracionales, una expresión no se puede escribir como opción. Por ejemplo, la raíz de 2. La raíz de 2 es un número irracional, no va a poder escribir una fracción. Igual que pi. Por ejemplo, pi es un número que no se puede escribir en una expresión ternaria. Igual la raíz de 5. Por ejemplo, yo al momento... ¿Cómo? Sí, aproximadamente, ¿verdad? Entonces usted puede poner, sacar más o menos la raíz cuadrada de 5 y menos 5, pero a esto se le llaman irracionales, y eso se debe a que no se pueden escribir en fracción. Ahora, en el caso de la raíz cuadrada de menos 9, aquí es donde nosotros nos hacemos la pregunta: lo multiplicado por sí mismo me daría una a esa situación. A estos son los que nosotros llamamos números complejos. Entonces, miremos una subdivisión que se tiene para eso. Pero los números complejos se representan con esta letra gótica que se miran como C, y los reales como esta R que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una raíz negativa, ahí es donde nosotros vamos a llamar como i y como menos i. ¿Qué significa imaginario, verdad? Los números imaginarios. Entonces, si usted mira y no hay una aplicación o no encuentra un resultado que se pueda escribir como raíz de un número que nos dé eso, es porque necesitamos escribirlo con el i. Por ejemplo, acá, x al cuadrado es igual a menos 9. ¿Cómo podemos quitar este cuadrado? Más menos
la raíz cuadrada de menos 9. Pero el más menos 9 yo lo puedo descomponer como el producto de menos 1 por 9. Así yo ya digo, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Y la raíz cuadrada de menos 1 es a la que nosotros vamos a llamar y. Entonces el resultado de x al cuadrado es igual a menos 9 es porque ya tenemos el número imaginario, ¿verdad? Tenemos la expresión de menos 1, así es. Pero la situación comienza así. Por ejemplo, decimos a la raíz cuadrada de menos 1, nosotros le vamos a decir menos i. Esto sería lo primero que podríamos decir. Pero ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado a ambos lados? Yo elevo al cuadrado acá y elevo al cuadrado acá. Entonces esto me daría menos 1 y esto es i al cuadrado. O sea que aquí tenemos una relación señalando que i al cuadrado ya sería un número real. Porque sería el caso de tener, por ejemplo, el i al cubo. Aquí es donde empezamos a descomponer. Por ejemplo, el i al cubo, ¿de qué manera lo podemos descomponer? Lo podemos descomponer como i al cuadrado por i. Porque i al cuadrado por i se copia la base y se suman los exponentes, ¿verdad? O sea, yo le digo, si nosotros eleváramos al cubo al i, podemos descomponer como i al cuadrado por i. Pero ¿cuánto es el i al cuadrado? Ya dijimos que i al cuadrado es menos 1. ¿Y cuánto sería menos 1 por i? Esto es menos i. ¿Estamos? O sea que en este caso, cuando tenemos un exponente impar, dése cuenta que el i va a ir mucho con esto. Por ejemplo, si yo tuviera un i a la cuarta, ¿cómo podemos descomponer el i a la cuarta? Lo podemos componer como i al cuadrado por i al cuadrado, porque si yo multiplico estos dos, se copia la base y se suman los exponentes. Pero ¿cuánto es i al cuadrado? I al cuadrado es menos 1. Y acá también menos 1. Pero ¿cuánto es menos 1 por menos 1? 1 positivo. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, el i al cuadrado es menos 1. Pero i a la cuarta, miremos en el caso de i a la 5. I a la 5, ¿cómo la podríamos descomponer? Como i al cubo por i al cuadrado. ¿Y el i al cubo cuánto dijimos que era? Ya lo tenemos, ese ya lo tenemos, es menos i. ¿Y el i al cuadrado? Menos 1. Entonces, aquí ya podemos multiplicar. ¿Cuánto es menos i por menos 1? Y nada más, y nada más. Y miren, ahí ya volvemos a repetir, porque volvemos a decir, en un impar, ya sería el i. Y si yo dijera i a la sexta, es i a la 3 por i a la 3. O podríamos decir de otra manera más sencilla. El i a la 6 la podemos descomponer como i a la 4 por i a la 2. ¿Y cuánto es i a la 4? Es 1. ¿Y i al cuadrado? Menos 1. Y si yo multiplico estos dos, menos 1. Entonces, miren, ya volvemos a repetir de aquí. Esto ya se volvió i. Esto ya sería menos 1. Ahora miremos en el caso del i a la 7. ¿De qué manera podemos descomponer i a la 7? Como i a la 4 por i al cubo, por ejemplo. ¿Y a qué es igual i a la cuarta? Miremos ahí la relación de i a la cuarta. Yo no sé si miro borroso. 1 y el i al cubo menos i. Y si multiplicamos esto, entonces nos da
menos I. Mire, o sea que en este caso, el I a la 7 prácticamente vendría siendo igual al I a la 3. Y así sucesivamente podemos seguir con números. Pero ¿qué pasaría si yo dijera I a la 89? Porque era más de la otra manera, con números chiquitos. A 89, pues esa de posición exponencial. Por ejemplo, yo puedo decir que I a la 89 la puedo descomponer como I a la 88 por I. ¿Por qué? Porque si yo multiplico I a la 88 por I, se copia la base y se suman los exponentes. 88 más 1, 89. Y aquí puedo escoger otra cosa más. I a la 88 es como decir I a la 8 elevado a la 11. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo exponentes sobre exponentes, estos se multiplican. A ver, ¿pero a qué es igual I a la 8? I a la 8 es como decir I a la 4 por I a la 4. Entonces vamos a ir sustituyendo ahí. I a la 4 ya la conocemos. ¿Cuánto es I a la 4? Es 1. Y también acá es 1. Entonces, 1 por 1. Y 1 elevado a la 11, 1. Por I, I. Y ahí ya tenemos nuestro resultado. ¿Ya? Va. Vamos a ver, pues. Quiero que me haga estas dos. I a la 63 e I a la 101. Voy a poner pausa.